¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, el tiempo que si es noticia en estos días es porque las temperaturas están mucho más altas de lo que debieran, ¿no? Mucho más, pero bastante más. Estamos hablando y venimos dando la turra, aunque la gente lo hemos sufrido, ¿no? En nuestras propias carnes. Son temperaturas del mes de agosto, son temperaturas absolutamente de verano, por eso que todos nos empeñemos en dejar de hablar de veranillo y volvamos a hablar de verano prácticamente. Esto pues al final es una de las realidades que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Claro. ¿Quiere decir que todos los años vamos a tener esto? Bueno, pues no, seguramente, igual que todos los años tampoco ha habido ese veranillo de San Miguel, o ha sido mayor o menor. Lo que pasa es que las circunstancias de ese entorno de cambio climático que estamos teniendo, lo que favorecen es, otra vez, insistimos en que esos fenómenos extremos son más extremos cada vez. Quiere decir, igual que las danas, las lluvias son torrenciales, pues las temperaturas también. Y hemos tenido el ejemplo en que hemos batido prácticamente los récords en, yo no sé cuántas estaciones eran, en nuestra región ya en todas, porque ayer en Albacete, en la base aérea, que faltaba todavía por batir récord para un mes de octubre, se batió. También se batió. Ahora te doy el dato. Pero es que justamente el día de pico de calor, que fue el domingo, en más de 300 estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología, pues superaron los 30 grados. Claro, por primera vez en la historia se ponía en octubre un aviso de nivel amarillo en el País Vasco y también en Santander por las temperaturas extremas que se esperaban. Y de hecho País Vasco y Santander, es que es efectivamente se llegaron a subir de los 36,7. Te cuento algunos de esos datos porque la verdad es que son realmente espectaculares. Esto que te decía de Albacete, la capital igualó el récord que tenía anteriormente de 33 grados para un mes de octubre y está fechado el día 2 del 10, pero de 2006. Con lo cual también nos damos cuenta que tampoco es hace demasiado tiempo. Claro. Todos estos datos vemos que justamente en este principio, estos primeros 23 años que llevamos de siglo, es cuando estamos registrando todos estos datos que nos tienen que hacer que nos alarmemos, por supuesto. Y el que no esté alarmado o no vive aquí o es que no tiene sangre en el cuerpo. Ya lo estará. Efectivamente. Bueno, y Albacete, o sea, en la base aérea de Albacete, sí que allí el anterior registro, que también era del mismo día, de ese 2 del 10 de 2006, eran 33,4 grados y ayer marcaron 33,6. Pero es que ya decíamos que la situación del resto de capitales de provincia, que es donde teníamos los datos, pues se batieron en la jornada del domingo prácticamente en todas. En Toledo superábamos los 34 grados, en Ciudad Real superábamos los 33, el anterior era de 32,5 de 2006 y quizás el más llamativo era el de Guadalajara, porque nos teníamos que remontar a 1964, cuando teníamos ese dato antiguo, de 31,5. Sí, nos fuimos a 32,8. Estamos un grado por encima de ese récord. Y en el resto del país, pues bueno, te puedes imaginar. O sea, este dato que te decía yo de Bilbao, 36,7 grados el día 2, es una absoluta barbaridad. Pero es que hemos batido el récord de temperatura máxima absoluta para el mes de octubre, lo tenía Marbella, con 38 grados. Bueno, pues en Sevilla, Montoro, que fue noticia también el lunes porque alcanzaban los 38,2. Pero es que ayer, otra vez en Sevilla, volvían a alcanzar también, bueno, antes de ayer, se volvieron a registrar esos 38,2 grados. O sea, batíamos el récord del día anterior al día siguiente. Sí, claro. Y es que tenemos un panorama de estabilidad de altas temperaturas. Efectivamente, además los estudios climáticos o cómo se está comportando, ¿no? Esa masa de aire cálido, que es la responsable, la que ha llegado a la península ibérica y que está aquí con nosotros durante tantos días, bueno, pues se ha visto cogiendo la temperatura a 850 hectopascales, que es una medida en física que lo que equivale es a una altitud de unos 1.500 metros, para que la gente nos entienda. Bueno, pues la temperatura de esa masa de aire cálido es la más alta registrada desde que se tienen datos. Con lo cual, está posicionada anticiclonaco sobre Europa, porque claro, lo estamos sufriendo aquí, quizás los que estamos registrando datos más extremos, pero es que en el resto de Europa también las temperaturas están un poco alocadas y sin precipitaciones y sin lluvia, que esto es lo peor. O sea, acuérdate que además estábamos planteando que las previsiones estacionales a medio plazo nos daban un otoño más húmedo y más cálido. ¿Qué quiere decir? Momento tenemos más cálido. Ahí está, lo de más cálido está, vamos, está claro, eso está ¿no? confirmado. Sino lo siguiente. Entonces tiene que empezar a llover y a bajar la temperatura. El problema que nos podemos encontrar, que para recuperar ese déficit de lluvia,
la lluvia no venga como tiene que venir, Ay, que siempre señor, hablamos de verdad. borrascas y demás. De momento hay una dana por ahí circulando para la semana que viene, además coincidente con el puente, veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Pero ya qué me sabemos, cuentas con el puente? Vaya, hombre. las danas nos vuelven un poco loquitos, ya sabes Ya. tú. De momento se ha retirado No se hacia el sabe Atlántico, dónde con lo caen. cual no parece que vaya a afectarnos en demasía, pero como todavía faltan muchos días, pues iremos viendo. Y en Bueno, cuanto al tiempo de los próximos días, me he enrollado previsión mucho con más esto. inmediata, sí. Sí, con muchos datos y demás, porque la verdad es que el tiempo está prácticamente igual de aquí hasta el domingo. O sea, podemos variar 1 o 2 grados arriba o abajo. Quiere decir esto que vamos a seguir pasando de los 30 grados, no solamente hoy, sino ya el jueves, el viernes, el fin de semana nos vamos a los 32, 33 grados. Quizás en Cuenca, en Albacete, el domingo podamos estar a 28, 29. Ojo. Qué frescor. Y a todo esto, pues acompañado con sol, con cielos básicamente despejados, alguna nube alta y alguna niebla que nos podamos encontrar hacia la parte sureste, que es donde ahora se están formando, sobre todo la zona del corredor de Almansa, la comarca de allí, en toda la zona de la Manchuela, justo al limítrofe entre el sur de Cuenca, norte de la provincia de Albacete, pues alguna neblina de estas por la mañana. Pero esto de momento no tiene visor de cambiar, incluso si nos vamos a principios de la semana que viene, yéndonos un poquito más allá, Tampoco. estamos más o menos moviéndonos en los mismos valores, hasta Bueno, que no ya se iremos rompa el afinando bloqueo lo de- anticiclónico, lo del efectivamente. puente. Ujú. Bueno, Sí, señor. noticias sobre el cambio climático. Bueno, antes del cambio climático te perdón. contaré, y solamente es un pequeño paréntesis que te abro, hoy es el Día Mundial de los Animales, así que desde nuestro punto de vista siempre intentando ayudar al planeta, ¿qué tenemos que tener claro? Que hay que cuidarlos. Forman parte de la biodiversidad, forman parte de la vida del día a día, así que seamos consecuentes, tratémoslos bien porque los datos son espeluznantes en cuanto a cifras de especies que están en extinción, en peligro de extinción, en peligro crítico. Nosotros, nuestro lince, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la cabeza aquí en nuestra región, pues como otros tantos. Así Y que no seamos nosotros los más animales. Efectivamente. Tampoco hace falta ser San Francisco de Asís, ¿vale? Que ninguno somos aquí beatos y santos, por lo menos somos un poquito diablillos de vez en cuando. Sí. Pero hay que oye, cuidarles, que en consecuencia, claro que sí. efectivamente, así que acordémonos en este Día Internacional. Vengo a hablarte de plástico, sí. Sí, confirman presencia de microplásticos en las nubes. Ya flipamos del todo, ¿no? Sí, Es claro, como- hablamos del mar, pero ahora en el cielo también. Eso es, hemos encontrado microplásticos en los océanos, por supuesto, que en donde están, hemos encontrado microplásticos en la comida que nos comemos, hemos encontrado microplásticos en todos los sitios. Bueno, pues ya el colmo de los colmos es que hay un equipo de científicos japoneses que ha escalado los montes Fuji y Oyama para recolectar justamente el agua de las nieblas que envuelven los picos. Las nieblas, dirá la gente, las nieblas no son más que nubes depositadas en superficie, con lo cual sigue siendo la nube. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? Pues identificaron 9 tipos diferentes de polímeros y un tipo de caucho en sus microplásticos que vienen transportados por el aire. Cada litro de agua de nube analizado contenía entre 6,7 y casi 14 piezas de plástico. Esto es una absoluta barbaridad. Claro, si a los océanos, los ríos y el suelo que decíamos hemos encontrado le sumamos ya las nubes, pues apaga y vámonos. Sí. Decían, ¿cómo puede ser que se transporten estos microplásticos? No estaba del todo claro y demás. Bueno, pues en muchos casos, como están en los océanos muy presentes, a veces esas salpicaduras hacen que esos microplásticos vuelen, se enganchen con los vientos y con el aire y lo que hace es ser transportado pues a todas estas zonas hasta relacionarlos, pues como decimos. El dato creo que alguna vez te lo he dado. Decían que si juntásemos todos esos microplásticos que nosotros ingerimos a lo largo del año, nos daría para fabricar una tarjeta de crédito. Joder. O sea, eso ya está en nuestros ya lo llevamos organismos, dentro. Qué efectivamente. barbaridad. Lo llevamos aquí puestos. Con lo cual, pues, aviso a navegantes. Así que tengamos presente, porque además tenemos que tener en cuenta que las nubes se forman realmente con temperatura, la humedad, las condiciones meteorológicas vienen marcadas precisamente por esta formación de nubes y demás, y aquí lo que tenemos es que todos esos núcleos de condensación que son necesarios para que se formen las nubes, esas gotitas de agua, Sí. pues al final ese núcleo de condensación lo que estamos provocando es que no sea natural, sino que sea un microplástico. Así que, ¿qué impacto puede tener de aquí a futuro? Pues todavía no se sabe, porque claro, estamos hablando de
entre comillas, que esto no me lo coja literalmente, se está modificando un poco la forma de cómo se conforman, mejor dicho, esas nubes. Las bolsas, a mí esto me ha llamado mucho la atención. Las bolsas biodegradables claro, son más tóxicas que las de plástico convencional. Te ha llamado la atención porque, claro, nosotros y la gente que se dedica a cuidar el medio ambiente y demás nos decían, oye, las bolsas que son biocompostables son mejores, se deshacen en el tal, para hacer abonos, para tal. Y ahora vienen los del CSIC y nos dicen, vienen los señores pues, que saben, los científicos de los buenos, y nos dicen, oye, tras un estudio hemos concluido que la acumulación de tóxicos en esas bolsas compostables, pues que impactan en la salud de las personas, salud de la población. Gracias por avisar. Bueno, pues efectivamente, esto que nos puede llevar un poco a pensar, oye, ¿qué es lo que está pasando? Porque claro, nos han vendido la película de que las bolsas de plástico habituales, normales que conocíamos, son súper contaminantes y estas ahora resulta que son más todavía. Bueno, pues las bolsas de plástico compostables, recordamos, para quien no se acuerde o no lo sepa, son las que son fabricadas con fécula vegetal, normalmente las que nos encontramos en la zona de frutería para echar las frutas y demás. Bueno, pues ese nivel de toxicidad de ese plástico reciclado aumenta con la fotodegradación, quiere decir cuando hay incidencia de rayos ultravioleta. Ellos lo que han hecho ha sido analizar esos compuestos tóxicos que podían ser liberados al medio ambiente a través de envejecer, simulando el proceso de esas bolsas compostables, analizan los pequeños fragmentos. Claro, se han quedado absolutamente asombrados y alucinados. ¿Cuál es la hipótesis que ellos plantean de por qué está sucediendo esto? Bueno, pues la hipótesis que mantienen es que los fabricantes de estas bolsas pueden estar añadiendo algunos aditivos químicos para elaborar esas bolsas biodegradables que pueden ser especialmente tóxicos. Trampa, claro, quiere decir, es un añadido, no se sabe muy bien o no queda claro, me imagino que lo seguirán investigando, si es para facilitar el proceso de producción, si en el momento de hacer la imprimación de los logos, ¿no? Muchas veces que los encontramos de los diferentes centros comerciales o marcas o lo que sea. Utilizan ahí ciertos productos que luego pueden resultar efectivamente, y las bolsas al uso de plástico de toda la vida, también reciclada, pues también con ciertos niveles de toxicidad, esos compuestos químicos que de momento no han podido identificar, pero bueno, que si escuchamos la noticia que nos puede resultar bastante chocante, como de hecho te ha pasado a ti me ha pasado a mí. Me ha sorprendido. Bueno, y cuéntame lo del potabilizador de... Claro, es que no todos son noticias malas. De agua salada para terminar, que nos quedan un par de minutillos. Pues mira, esto es súper minucioso porque ingenieros del MIT, que tú dices, ¿qué es eso del MIT? Bueno, pues es el Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Anda que no he ido veces yo allí. Pero bueno, o sea, ¿quién no tiene un amigo en Massachusetts? Hombre. Tú dime a mí. Bueno, pues... Massachusetts está ahí pasado esto ahí al lado del Luz del Tajo. Sí. Pues mira, toda esta gente, que también son los que saben, han fabricado un artilugio que lo que hace es un diseño para desalinizar el agua a través de la energía solar o del sol. Antiguamente, si pensamos en las salinas tradicionales, sabemos esas lagunas que se dejan secar al sol, el agua se va evaporando y al final queda la sal, que es la que luego nosotros consumimos. Bueno, pues la configuración de este dispositivo permite que el agua circule como en remolinos, de una manera similar a lo que se conoce como termohalina. Y la gente dirá, ¿qué es la termohalina? Bueno, pues añadimos un dato, la oceanografía física, es esa circulación que a veces sí que nosotros hemos hablado de esa cinta transportadora oceánica que va llevando pues aguas en superficie más cálidas, menos cálidas, coge absolutamente todo el planeta. Bueno, esto es un añadido que no hay por qué saber, pero para que la gente le suene. Situación. Efectivamente. Bueno, pues lo que hace esta circulación, combinada con ese calor del sol, es que el agua se evapore dejando la sal. ¿Qué pasa? Que el vapor de agua resultante se puede condensar y ya se puede recolectar como agua pura y potable. Mientras tanto, la sal se queda fuera del dispositivo y con lo cual ese agua es absolutamente bebible. Tú fíjate en el dato. El nuevo sistema tiene una tasa de producción de agua más alta y una tasa de rechazo de sal más alta que todos esos medios más tradicionales que hasta ahora se conocían. Y se pueden, no es fabricar, sino obtener entre 4 y 6 litros por hora durante años, porque el dispositivo no requeriría de cambiar piezas y demás hasta pasados unos cuantos años. Mira qué bien. Es posible que esa agua producida por luz solar, y aquí viene el dato que es un poco más espectacular, sea incluso más barata que el agua de grifo.
quiere decirse con todo el tema de canalizaciones y demás. Pero ¿dónde está la buena noticia? Pues que aquí en un momento dado ese dispositivo a mayor escala pudiese producir pasivamente suficiente agua potable para satisfacer, por ejemplo, pues las necesidades que puede tener una familia pequeña. Incluso todos esos pueblos que no les llega el agua y que están cerca de costa, en un momento dado podrían. Y son dispositivos que, escúchame, es del tamaño de una maleta. Sí, es o sea sencillo. que, bueno, se sigue avanzando en diseños. Lo que pasa es que, bueno, aquí yo ya añado una opinión personal mía, y que todo esto depende de lo que pueda interesar a las grandes empresas y demás. Claro, y alguien que quiera quién pueda invertir hacer en daño, ello quién pueda no hacer daño y Ajá. demás. Al final está todo el tema de la economía detrás de esto siempre, Fernando. Eso siempre. Bueno, querido Carlos, que tenga buen día. Que tengas tú también. Hasta la semana que viene. Adiós, guapo. Hasta luego.